Había una orden que Dios dio, susurrada en los vientos del desierto, grabada en piedra, inscrita en el corazón mismo de la humanidad, y luego, en un giro que desafía toda comprensión, esa misma orden fue negada, contradicha, borrada de la memoria colectiva, como si jamás hubiera existido. ¿Pero acaso puede Dios contradecirse a sí mismo? ¿O será que lo que llamamos Dios ha sido siempre la construcción más elaborada, más sofisticada, más necesaria de la mente humana para dar sentido a lo incomprensible? Baruch Spinoza, ese judío herético que Ámsterdam expulsó de su seno como quien escupe una semilla amarga, se atrevió a formular la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Y si Dios nunca dio órdenes? ¿Y si todas esas voces que los patriarcas dijeron oír no eran más que el eco de sus propios miedos, de sus propias necesidades, de sus propios deseos de control y poder? En las calles empedradas de una ciudad que se creía tolerante, un hombre de 24 años comenzó a tejer una filosofía que haría temblar los cimientos de 3 milenios de certezas religiosas. La orden que Dios supuestamente dio y luego negó no era una orden cualquiera. Era el mandamiento fundamental, la prohibición primordial, el no categórico que establecía los límites entre lo divino y lo humano, entre lo permitido y lo vedado, entre la obediencia y la rebeldía. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, había dicho la voz que Adán creyó escuchar en el jardín primigenio, pero luego esa misma voz, a través de Cristo, pareció decir exactamente lo contrario. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es posible que el mismo Dios prohíba el conocimiento y luego lo exalte? ¿Cómo puede ser que la ignorancia sea virtud en un momento y el saber sea salvación en otro? Spinoza, con esa lucidez cruel que solo poseen aquellos que han perdido ya todo lo que podían perder, observó esta contradicción no como un misterio divino, sino como la evidencia más clara de que las Escrituras no eran la palabra de Dios, sino el producto histórico de hombres que intentaban dar respuesta a preguntas para las cuales no tenían respuesta. En su pequeño estudio, rodeado de lentes que él mismo pulía para ganarse la vida, este filósofo comenzó a demoler, pieza por pieza, el edificio teológico que había tomado siglos construir. Pero ¿por qué la humanidad se resistía tanto a esta demolición? ¿Por qué prefería vivir en la contradicción antes que enfrentar la posibilidad de que sus certezas más sagradas fueran, en realidad, construcciones humanas, demasiado humanas? La respuesta, intuía Spinoza, no estaba en la maldad humana ni en la perversión del corazón, sino en algo mucho más profundo y más complejo: el miedo. El miedo a la libertad, el miedo a la responsabilidad, el miedo a vivir en un universo donde no hay garantías divinas, donde cada decisión importa precisamente porque no hay un plan preestablecido que nos excuse de las consecuencias de nuestros actos. La Iglesia de su tiempo, esa institución que se había erigido en guardiana de la verdad divina, conocía bien este miedo y lo alimentaba con una precisión casi científica. Sabía que un pueblo aterrorizado es un pueblo dócil, que una mente llena de culpa es una mente que no cuestiona, que un corazón atormentado por el pecado original es un corazón que busca redención en las autoridades que se proclaman intermediarias de Dios. ¿No era esta, se preguntaba Spinoza, la verdadera función de la religión organizada? ¿No era este el verdadero propósito de esa orden contradictoria que Dios supuestamente había dado y luego negado? Pero había algo más, algo que Spinoza percibía con esa intuición filosófica que trasciende el mero análisis racional. La contradicción no era un accidente, no era un error de transcripción ni una confusión hermenéutica. Era, por el contrario, el corazón mismo del mecanismo de control religioso. Una orden clara y coherente puede ser obedecida o desobedecida, puede ser aceptada o rechazada, puede ser comprendida y, por tanto, eventualmente superada. Pero una orden contradictoria, una orden que se niega a sí misma, crea en la mente del creyente un estado de confusión permanente, una ansiedad existencial que solo puede ser aliviada mediante la sumisión total a la autoridad que interpreta esa contradicción. ¿Acaso no era esto lo que había experimentado él mismo en su juventud, cuando todavía asistía a la sinagoga de Ámsterdam y escuchaba a los rabinos explicar los pasajes más oscuros del Talmud? ¿Acaso no había sentido esa mezcla de reverencia y perplejidad ante textos que parecían decir una cosa y su contrario,
ante interpretaciones que se contradecían entre sí, pero que todas se reclamaban igualmente verdaderas, igualmente inspiradas por Dios. La genialidad diabólica del sistema, comprendía ahora, estaba precisamente en esa confusión organizada, en esa contradicción sistemática que mantenía a los fieles en un estado de dependencia intelectual permanente. En este momento, mientras estas palabras viajan a través del tiempo y del espacio hasta llegar a ti, que me escuchas desde algún rincón del mundo, me pregunto, ¿desde qué país, desde qué ciudad me acompañas en esta reflexión? ¿Qué hora marca tu reloj mientras Spinoza susurra sus verdades heréticas a tu oído? Comparte en los comentarios tu ubicación y la hora que es allí, porque así como Spinoza comprendió que la verdad trasciende las fronteras geográficas y temporales, nosotros hoy formamos una comunidad de buscadores que se extiende por todo el planeta. Y si estas palabras resuenan en tu alma, comparte este video con ese amigo cercano que también se atreve a cuestionar, que también se niega a aceptar respuestas simples para preguntas complejas. Que las bendiciones que brotan del conocimiento lleguen a su familia, porque la verdad cuando se comparte se multiplica infinitamente. La orden que Dios dio y luego negó era, en el fondo, la orden de no ser plenamente humanos. Era la prohibición de ejercer esa capacidad única que nos distingue de todas las demás criaturas, la capacidad de cuestionar, de dudar, de buscar más allá de lo aparente. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era otra cosa que la metáfora de la razón humana, de esa facultad que nos permite distinguir, analizar, comparar, juzgar, y la prohibición de comer de ese árbol era la prohibición de ser autónomos, de ser adultos intelectuales, de ser verdaderamente libres. Pero Spinoza veía más allá de la superficie de esta metáfora. Veía que la verdadera tragedia no estaba en la supuesta desobediencia de Adán y Eva, sino en la obediencia de sus descendientes. Veía que la humanidad, en lugar de celebrar el despertar de la conciencia, había convertido ese despertar en una culpa, había transformado el nacimiento de la razón en un pecado original que debía ser expiado eternamente. ¿No era esta la inversión más perversa de todos los valores? ¿No era esta la mentira más destructiva jamás perpetrada contra el espíritu humano? Y sin embargo, esa mentira había funcionado durante milenios. Había creado imperios, había justificado guerras, había legitimado la opresión de los débiles por los fuertes, había mantenido a millones de seres humanos en un estado de infantilismo intelectual que los hacía vulnerables a cualquier forma de manipulación. La orden contradictoria de Dios no era un misterio teológico, era una tecnología de poder, un instrumento de dominación tan sofisticado que sus víctimas llegaban a amarlo, a defenderlo, a morir por él. Spinoza, puliendo sus lentes en el silencio de su taller, comprendía que estaba frente a algo mucho más grande y más peligroso que un simple error doctrinal. Estaba frente a la estructura misma de la civilización occidental, frente al mecanismo que había permitido que unos pocos controlaran las mentes y las vidas de muchísimos durante siglos. Y comprendía también que cuestionarlo no era simplemente un ejercicio filosófico, era un acto de guerra, una declaración de independencia, una revolución que podía costarle todo. Pero ¿acaso tenía elección? ¿Acaso un hombre que ha visto la verdad puede fingir que no la ha visto? ¿Acaso alguien que ha comprendido el mecanismo de su propia esclavitud puede seguir actuando como si fuera libre? El joven Spinoza sabía que ya había cruzado el Rubicón, que ya no había vuelta atrás. La orden que Dios había dado y luego negado se había revelado ante sus ojos como lo que realmente era. La más antigua, la más exitosa, la más destructiva de las mentiras humanas. Pero si era una mentira, ¿por qué había durado tanto? ¿Por qué había sobrevivido a tantas crisis, a tantos cambios, a tantas revoluciones intelectuales y sociales? La respuesta, intuía Spinoza, estaba en la naturaleza misma de la contradicción. Una mentira simple puede ser refutada con hechos. Una mentira compleja puede ser desenmascarada con lógica. Pero una mentira contradictoria, una mentira que se presenta simultáneamente como verdad y como falsedad, crea en la mente un estado de suspensión crítica que la vuelve inmune tanto a los hechos como a la lógica. La genialidad del cristianismo, comprendía el filósofo, no estaba en haber resuelto las contradicciones del judaísmo, sino en haberlas multiplicado hasta el infinito. El Dios que prohíbe y luego permite,
que condena y luego perdona, que es uno y trino, que es infinito y particular, que es inmutable y se encarna, no era un Dios más perfecto que el de sus antecesores. Era un Dios más eficaz para el control de las conciencias, porque ante un Dios así, la única respuesta posible era la fe ciega, la suspensión total del juicio crítico, la entrega absoluta de la autonomía intelectual. Y no era precisamente eso lo que las instituciones religiosas buscaban. No era esa sumisión intelectual la condición indispensable para mantener su poder temporal, su influencia política, su control social. Spinoza comenzaba a vislumbrar que detrás de las disputas teológicas más abstractas se escondían intereses muy concretos, que detrás de los misterios más sublimes se agitaban pasiones muy terrenales, que detrás de la supuesta palabra de Dios se articulaban las palabras muy humanas de quienes se beneficiaban de esa palabra. La orden que Dios dio y luego negó no era, pues, un capricho divino, ni un misterio insondable. Era la expresión simbólica de una estrategia de poder que había demostrado ser extraordinariamente eficaz a lo largo de la historia. Y desenmascarar esa estrategia no era solo una cuestión de curiosidad intelectual, era una urgencia ética, una responsabilidad moral, un deber hacia las generaciones futuras que tenían derecho a heredar un mundo liberado de esas cadenas invisibles que habían atado durante tanto tiempo el espíritu humano. Pero ¿cómo liberar a la humanidad de una mentira que había llegado a formar parte de su propia identidad? ¿Cómo despertar a seres humanos que habían aprendido a amar su sueño? ¿Cómo mostrar la luz a quienes habían llegado a temer más a la claridad que a las tinieblas? Estas preguntas atormentaban a Spinoza mientras caminaba por los canales de Ámsterdam, mientras observaba a los comerciantes negociar con la misma pasión con que los teólogos disputaban sobre dogmas, mientras escuchaba a los predicadores prometer salvación eterna a cambio de obediencia temporal. La respuesta, comprendía el filósofo, no podía venir de la confrontación directa ni de la refutación sistemática. Una mentira que había sobrevivido 3000 años no iba a ser derrotada por argumentos racionales, por evidencias históricas o por demostraciones lógicas. La respuesta tenía que ser más sutil, más paciente, más profunda. Tenía que operar no en el nivel de las creencias explícitas, sino en el nivel de las suposiciones implícitas. Tenía que cuestionar no solo lo que la gente creía, sino por qué necesitaba creer. Tenía que atacar no solo las respuestas falsas, sino las preguntas mal planteadas. Segunda parte. El conflicto entre fe y razón no era, como pretendían los teólogos de su tiempo, un combate entre dos formas igualmente válidas de acceder a la verdad. Era, comprendía Spinoza, con esa claridad implacable que caracterizaba su pensamiento, el enfrentamiento entre dos formas radicalmente opuestas de relacionarse con la realidad, una basada en el conocimiento y otra basada en el miedo. La fe, tal como la predicaban las iglesias, no era confianza en Dios, sino terror ante la vida. No era apertura al misterio, sino clausura ante la investigación. No era humildad ante lo infinito, sino arrogancia ante lo finito. Pero ¿cómo había llegado la humanidad a confundir de tal manera estos conceptos? ¿Cómo había llegado a creer que dudar era pecado y que la certeza ciega era virtud? ¿Cómo había llegado a pensar que la razón era enemiga de la espiritualidad y que la ignorancia era condición necesaria para la santidad? Spinoza intuía que esta confusión no era accidental ni casual. Era el resultado de una operación deliberada, sistemática, llevada a cabo durante siglos por instituciones que habían descubierto en la ignorancia organizada su principal fuente de poder. La historia de esa operación podía rastrearse hasta los primeros siglos del cristianismo, cuando los padres de la Iglesia se enfrentaron al desafío de hacer compatibles las enseñanzas de Cristo con las estructuras de poder del Imperio Romano. El mensaje original del Galileo, ese llamado radical a la libertad interior y a la responsabilidad individual, no podía ser simplemente suprimido. Tenía demasiada fuerza, había prendido demasiado profundamente en los corazones de los desposeídos, pero podía ser reinterpretado, distorsionado, domesticado. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La operación fue de una sofisticación diabólica. En lugar de prohibir directamente el pensamiento crítico, lo subordinaron a la autoridad eclesiástica. En lugar de negar frontalmente la razón, la declararon incapaz de acceder a las verdades más importantes.
En lugar de suprimir totalmente la búsqueda intelectual, la canalizaron hacia cuestiones que no amenazaran el orden establecido. Así nació la teología escolástica, una razón castrada, una filosofía domesticada, un pensamiento que había aprendido a pensar dentro de límites preestablecidos. ¿Pero qué había sido de la orden original de Dios? ¿Qué había sido de esa prohibición primordial del conocimiento que supuestamente había establecido los fundamentos mismos de la relación entre lo divino y lo humano? Spinoza observaba con fascinación cómo esa orden había sido simultáneamente mantenida y negada, preservada y traicionada, invocada y olvidada. El cristianismo oficial seguía hablando del pecado original, seguía recordando la desobediencia de Adán y Eva, seguía proclamando la necesidad de la redención, pero al mismo tiempo había hecho del conocimiento una virtud, había establecido universidades, había promovido el estudio de las Escrituras, había convertido la teología en la reina de las ciencias. Esta contradicción no era, como pretendían los apologetas, una paradoja divina que trascendía la comprensión humana. Era, comprendía Spinoza, la expresión perfecta de una estrategia de control que operaba mediante la confusión sistemática de las categorías fundamentales del pensamiento. Al declarar simultáneamente que el conocimiento era bueno y malo, que la razón era don divino y tentación diabólica, que la duda era pecado y método de investigación, la Iglesia había logrado crear en las mentes de los fieles un estado de perplejidad permanente que las hacía completamente dependientes de la interpretación autorizada. Spinoza, ese herético que Ámsterdam había expulsado de su comunidad como quien se deshace de una mancha, comenzaba a vislumbrar las dimensiones reales de la operación en la que había decidido embarcarse. No se trataba simplemente de corregir algunos errores doctrinales o de proponer una interpretación más coherente de las Escrituras. Se trataba de algo mucho más radical y más peligroso. Se trataba de liberar la razón humana de las cadenas que habían sido forjadas durante siglos con el material más resistente que existe, el material del miedo sagrado. Pero ¿por qué la razón había aceptado esas cadenas? ¿Por qué la mente humana, esa facultad extraordinaria capaz de descifrar los secretos del universo, había consentido en subordinarse a autoridades que se negaban a dar razones de sus afirmaciones? La respuesta, intuía el filósofo, no estaba en alguna perversión intrínseca de la naturaleza humana, sino en la extraordinaria habilidad de las instituciones religiosas para explotar las debilidades y las necesidades más profundas del alma humana: el miedo a la muerte, el miedo al castigo, el miedo al abandono, el miedo a la insignificancia. Estos temores primordiales, que forman parte de la condición humana desde el amanecer de la conciencia, habían sido sistemáticamente cultivados y manipulados por instituciones que habían descubierto en ellos una fuente inagotable de poder. La promesa de la vida eterna, la amenaza de la condenación eterna, la ilusión de estar bajo la protección de un Padre Celestial, la fantasía de formar parte de un plan cósmico, todos estos elementos se articulaban en un sistema coherente de control que operaba no desde fuera sino desde dentro de la propia conciencia. ¿Y cómo podía la razón luchar contra un enemigo que había establecido sus cuarteles generales en el interior mismo de la mente? ¿Cómo podía el pensamiento crítico funcionar cuando los criterios mismos de la crítica habían sido predeterminados por aquello que debía ser criticado? Spinoza comprendía que estaba frente a un problema de una complejidad extraordinaria, un problema que no podía ser resuelto mediante la simple aplicación del método cartesiano de la duda sistemática, porque la duda, esa herramienta fundamental del pensamiento racional, había sido a su vez capturada y domesticada por el sistema teológico. La duda metódica era permitida, incluso alentada, siempre que se mantuviera dentro de ciertos límites, siempre que no cuestionara los fundamentos últimos de la fe, siempre que condujera finalmente a una afirmación más sólida de las verdades reveladas. La duda teológica no era verdadera duda, era una forma sofisticada de confirmación, un rodeo retórico que conducía siempre al mismo destino preestablecido. La verdadera duda, la duda filosófica, la duda que no conoce límites ni excepciones, esa duda que se atreve a cuestionar incluso la necesidad de creer, había sido declarada pecado mortal, enfermedad del alma, tentación diabólica.
Y, sin embargo, sin esa duda radical, no era posible ningún progreso real del conocimiento, ninguna liberación auténtica de la conciencia, ningún crecimiento genuino del espíritu humano. Spinoza se daba cuenta de que estaba frente a la tarea más difícil que un filósofo podía emprender. Tenía que crear las condiciones de posibilidad de una duda que ya no tenía lugar en el mundo de su tiempo. Tenía que inventar un espacio mental donde fuera posible pensar pensamientos que habían sido declarados impensables, donde fuera posible formular preguntas que habían sido declaradas ilegítimas, donde fuera posible explorar territorios que habían sido declarados prohibidos. Pero ¿cómo crear ese espacio sin caer en la trampa de simplemente invertir los valores dominantes, sin limitarse a proclamar que donde la religión decía no, él diría sí? Spinoza intuía que esa inversión simplista no lo liberaría realmente del sistema que quería cuestionar, simplemente lo mantendría prisionero en una posición reactiva, dependiente de aquello mismo que pretendía negar. La verdadera liberación tenía que ser más radical, tenía que consistir en la creación de un marco conceptual completamente nuevo, un lenguaje completamente distinto, una forma completamente diferente de plantear las preguntas fundamentales de la existencia. Y ese marco conceptual no podía ser simplemente impuesto desde fuera. Tenía que brotar orgánicamente de una comprensión más profunda de la naturaleza misma de la realidad. Spinoza comprendía que su tarea no era simplemente crítica, sino también constructiva. No bastaba con demoler las ilusiones. Era necesario también mostrar lo que quedaba en pie cuando las ilusiones desaparecían. No bastaba con liberar la razón de sus cadenas. Era necesario también mostrarle el uso que podía hacer de su libertad. La orden que Dios había dado, y luego negado, se revelaba ahora, bajo la mirada penetrante del filósofo, como el síntoma de una confusión mucho más profunda acerca de la naturaleza misma de lo divino. El Dios que prohíbe y luego permite, que castiga y luego perdona, que se oculta y luego se revela, no era realmente divino. Era una proyección de las contradicciones, los miedos y los deseos de quienes lo habían creado. Era un Dios demasiado humano para ser verdaderamente Dios, demasiado parcial para ser verdaderamente universal, demasiado temporal para ser verdaderamente eterno. Pero ¿qué quedaba de la divinidad cuando se eliminaban todas esas proyecciones antropomórficas? ¿Qué quedaba de lo sagrado cuando se suprimían todos esos elementos demasiado humanos? Spinoza comenzaba a vislumbrar una respuesta que lo llenaba simultáneamente de terror y de éxtasis. Lo que quedaba era la realidad misma, la naturaleza en su totalidad, el universo en su infinita complejidad y su perfecta racionalidad. Dios no estaba más allá de la naturaleza. Dios era la naturaleza. No estaba separado del mundo. Era el mundo. No daba órdenes desde fuera. Operaba desde dentro según leyes necesarias e inmutables. Esta intuición transformaba completamente el problema de la orden contradictoria. Si Dios era la naturaleza, entonces no podía dar órdenes en el sentido antropomórfico del término. La naturaleza no ordena ni prohíbe, simplemente es. No castiga ni premia, simplemente actúa según sus propias leyes. No se contradice, es perfectamente coherente consigo misma en cada uno de sus movimientos. Las contradicciones aparentes no estaban en Dios, sino en la comprensión humana de Dios. No estaban en la realidad, sino en las interpretaciones de la realidad. Pero si esto era así, entonces toda la estructura de la religión revelada se venía abajo. Si Dios no daba órdenes, entonces no había mandamientos divinos. Si no había mandamientos divinos, entonces no había desobediencia posible. Si no había desobediencia, entonces no había pecado. Si no había pecado, entonces no había necesidad de redención. Si no había necesidad de redención, entonces no había necesidad de mediadores, de sacerdotes, de iglesias. El edificio entero de la religión organizada perdía sus cimientos. ¿Era esta la conclusión a la que lo conducía inexorablemente su investigación? ¿Era este el precipicio al borde del cual se encontraba, después de haber seguido hasta sus últimas consecuencias el hilo de su razonamiento? Spinoza sentía vértigo ante las implicaciones de sus propias ideas. Comprendía que estaba a punto de dar un paso que lo separaría para siempre, no solo de la comunidad judía que ya lo había expulsado, sino de la civilización cristiana en la que había crecido,
pero también de toda forma de religiosidad tradicional, de toda forma de espiritualidad convencional. Pero ¿tenía elección? Podía dar marcha atrás, fingir que no había visto lo que había visto, pretender que sus conclusiones eran solo especulaciones sin consecuencias prácticas. El joven filósofo sabía que ya había cruzado el punto de no retorno. Había visto la verdad, y la verdad, como había dicho el propio Cristo en una de esas frases que la Iglesia citaba sin comprenderlas realmente, lo había hecho libre. Libre de las ilusiones, libre de los miedos, libre de las supersticiones, pero también libre de los consuelos, libre de las esperanzas, libre de las certezas que habían dado sentido a la vida de millones de seres humanos durante milenios. Esta libertad era terrible y hermosa al mismo tiempo. Era terrible porque lo dejaba solo frente a un universo que ya no tenía rostro paterno, que ya no prometía recompensas ni amenazaba castigos, que simplemente era lo que era sin preocuparse por los deseos y las necesidades de los seres humanos. Pero era hermosa porque lo liberaba de la necesidad de mentirse a sí mismo, de la obligación de creer lo increíble, del deber de subordinar su inteligencia a autoridades que se negaban a dar razones de sus afirmaciones. La orden que Dios había dado y luego negado se desvanecía como una ilusión óptica cuando se la observaba desde la perspectiva correcta. No había habido nunca tal orden porque no había habido nunca un Dios capaz de darla. No había habido contradicción porque no había habido nunca un sujeto capaz de contradecirse. No había habido misterio teológico porque no había habido nunca nada misterioso que explicar. Solo había habido seres humanos tratando de dar sentido a su existencia mediante la creación de historias, mitos, símbolos que les permitieran soportar la aparente falta de sentido del universo. ¿Pero era realmente el universo carente de sentido? ¿O era más bien que el sentido que los humanos buscaban no era el tipo de sentido que el universo podía ofrecer? Spinoza comenzaba a intuir que el problema no estaba en la falta de sentido, sino en el tipo de sentido que se buscaba. Los seres humanos querían un sentido personal, antropocéntrico, teleológico. Querían que el universo tuviera un propósito que los incluyera, un plan que los considerara, una finalidad que los justificara. Pero el universo ofrecía un sentido diferente, un sentido impersonal, racional, necesario. Este sentido no era menos real por ser impersonal, no era menos valioso por ser racional, no era menos satisfactorio por ser necesario. Era simplemente diferente del sentido que las religiones prometían. Era el sentido que brota del conocimiento en lugar del que brota de la fe, el sentido que emerge de la comprensión en lugar del que se impone mediante la autoridad, el sentido que se descubre mediante la investigación en lugar del que se revela mediante la revelación. Pero ¿podían los seres humanos vivir con este tipo de sentido? ¿Podían encontrar en él la orientación, la consolación, la esperanza que tradicionalmente habían buscado en la religión? Estas preguntas atormentaban a Spinoza mientras desarrollaba su sistema filosófico. Sabía que no bastaba con destruir las ilusiones. Era necesario también construir una alternativa viable, una forma de vida que fuera simultáneamente racional y satisfactoria, lúcida y consoladora, libre y responsable. Tercera parte. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta convicción ardía en el corazón de Spinoza como una llama que ningún viento podía apagar, como una certeza que ninguna persecución podía quebrantar. Había visto demasiado, había comprendido demasiado, había penetrado demasiado profundamente en los mecanismos secretos de la ilusión humana como para poder fingir que no sabía lo que sabía. Y sabía también que esa verdad, por más incómoda que fuera, por más destructiva que pareciera para las certezas tradicionales, contenía en sí misma las semillas de una liberación auténtica, de una forma de vida más plena, más coherente, más digna de la condición humana. Pero ¿cómo hacer llegar esa verdad a una humanidad que había aprendido a temer la verdad más que la mentira? ¿Cómo despertar a seres humanos que habían llegado a encontrar en sus sueños más satisfacción que en la realidad? ¿Cómo mostrar la luz a ojos que se habían acostumbrado tanto a la oscuridad que la claridad los cegaba? Spinoza comprendía que no bastaba con proclamar la verdad. Era necesario crear las condiciones en las que la verdad pudiera ser recibida, asimilada, integrada en la experiencia vivida. La orden que Dios había dado,
y luego negado, había funcionado durante milenios, precisamente porque respondía a necesidades reales del alma humana, la necesidad de sentirse protegido en un universo aparentemente hostil, la necesidad de creer que la existencia individual tiene un sentido trascendente, la necesidad de esperar que el sufrimiento presente será compensado por una felicidad futura, la necesidad de sentir que hay una justicia última que corrige las injusticias temporales. Estas necesidades no desaparecían simplemente porque se demostrara que las respuestas tradicionales eran ilusorias. Al contrario, la demostración de que eran ilusorias podía intensificar la necesidad hasta convertirla en desesperación. Spinoza intuía que su filosofía tenía que ofrecer no solo una crítica de las ilusiones, sino también una satisfacción alternativa de esas necesidades profundas. Tenía que mostrar que la protección auténtica no venía de la sumisión a un Padre Celestial, sino del conocimiento de las leyes que rigen la realidad. Tenía que demostrar que el sentido auténtico de la existencia no dependía de un plan divino externo, sino de la participación consciente en la racionalidad interna del universo. Tenía que revelar que la felicidad auténtica no era una recompensa futura por la obediencia presente, sino una consecuencia natural del conocimiento y la virtud. Tenía que establecer que la justicia auténtica no era una compensación trascendente, sino una armonía inmanente. Estas no eran tareas simples. Requerían no solo una demolición sistemática de las ilusiones tradicionales, sino también una construcción sistemática de alternativas viables. Y Spinoza sabía que tenía poco tiempo. Su salud era frágil, su posición social era precaria, su obra estaba siendo atacada desde todos los frentes. Los judíos lo habían excomulgado, los cristianos lo acusaban de ateísmo, los filósofos lo consideraban un materialista peligroso, los políticos veían en sus ideas una amenaza al orden establecido. Pero ¿qué importaba todo eso frente a la grandeza de la tarea que había asumido? ¿Qué significaban las persecuciones temporales frente a la posibilidad de liberar para siempre el espíritu humano de las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante milenios? Spinoza sabía que estaba trabajando no para su generación, sino para generaciones futuras, no para su siglo, sino para siglos venideros, no para su cultura, sino para toda la humanidad. La orden contradictoria de Dios se revelaba ahora, bajo la luz plena de su análisis filosófico, como el último refugio de un sistema de poder que había comprendido que ya no podía mantener su dominio mediante la prohibición simple, sino que tenía que recurrir a la confusión sistemática. Cuando los seres humanos comenzaron a usar su razón de manera más sistemática, cuando comenzaron a cuestionar las autoridades tradicionales, cuando comenzaron a exigir evidencias en lugar de aceptar simplemente testimonios, los guardianes del orden establecido se dieron cuenta de que necesitaban estrategias más sofisticadas. La estrategia de la contradicción era perfecta para ese propósito. Un dogma claro puede ser refutado con argumentos claros. Un dogma confuso resiste cualquier refutación, porque siempre puede reinterpretarse, reformularse, redefinirse. Un Dios que dice sí y no al mismo tiempo nunca puede ser acusado de haberse equivocado, porque siempre puede alegarse que la interpretación fue incorrecta, que el contexto no se tuvo en cuenta, que el misterio trasciende la comprensión humana. Pero no era precisamente esta invulnerabilidad aparente la mayor debilidad del sistema. ¿No era esta capacidad infinita de reinterpretación la prueba más clara de que no había nada sustancial que interpretar? Spinoza comprendía que un sistema que puede significar cualquier cosa, en realidad no significa nada. Una verdad que puede ser cualquier cosa, en realidad no es ninguna verdad. Un Dios que puede hacer cualquier cosa, en realidad no hace nada. El verdadero Dios, el Dios de Spinoza, no podía contradecirse porque era la racionalidad misma del universo. No podía dar órdenes porque era el orden mismo que rige todas las cosas. No podía cambiar de opinión porque era la necesidad eterna que se expresa en todas las transformaciones temporales. Este Dios no prometía recompensas ni amenazaba castigos porque no tenía favoritos. Operaba con la misma necesidad en el santo y en el pecador, en el sabio y en el ignorante, en el poderoso y en el débil. ¿Era este Dios menos consolador que el Dios tradicional? En un sentido sí,
No ofrecía las fantasías reconfortantes de la supervivencia personal, de la compensación póstuma, de la justicia trascendente, pero en otro sentido era infinitamente más consolador. Ofrecía algo mucho más sólido que las fantasías, algo mucho más real que las compensaciones, algo mucho más profundo que la justicia. Ofrecía la participación consciente en la eternidad, la identificación lúcida con lo absoluto, la unión racional con lo infinito. Esta participación no era una promesa futura, sino una posibilidad presente. No requería la muerte del cuerpo, sino la transformación de la mente. No exigía la negación del mundo, sino la comprensión del mundo. No demandaba la renuncia a la razón, sino la perfección de la razón. Era una mística racional, una espiritualidad intelectual, una religiosidad sin supersticiones. Pero ¿podía esta alternativa satisfacer realmente las necesidades profundas del alma humana? ¿Podía este amor intelectual de Dios sustituir efectivamente el amor personal del Dios tradicional? ¿Podía esta eternidad filosófica compensar la pérdida de la inmortalidad personal? Spinoza había apostado su vida entera a que la respuesta era sí. Había apostado a que los seres humanos, una vez liberados de sus ilusiones, encontrarían en la realidad más satisfacción que en los sueños, en la verdad más consolación que en las mentiras, en la necesidad más esperanza que en la arbitrariedad. Y sin embargo, sabía también que esa liberación no sería fácil ni rápida. Sabía que los seres humanos se aferrarían a sus ilusiones con la desesperación del náufrago que se aferra a un madero. Sabía que preferirían una mentira reconfortante a una verdad inquietante. Sabía que elegirían la esclavitud familiar antes que la libertad desconocida. Pero sabía también que la verdad tiene su propia fuerza, su propia capacidad de persuasión, su propia manera de abrirse camino a través de las resistencias más obstinadas. La verdad no necesita ser impuesta. Se impone por sí misma cuando encuentra mentes preparadas para recibirla. No necesita ser defendida. Se defiende por sí misma cuando es comprendida realmente. No necesita ser propagada. Se propaga por sí misma cuando demuestra su superioridad sobre las alternativas. Y Spinoza confiaba en que su verdad, la verdad que había descubierto mediante años de investigación paciente y rigurosa, encontraría eventualmente las mentes capaces de reconocerla, asimilarla, desarrollarla. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? ¿Cuántas generaciones tendrían que pasar antes de que la humanidad se liberara definitivamente de las ilusiones que habían dominado su historia? ¿Cuántos siglos tendrían que transcurrir antes de que la razón ocupara el lugar que le correspondía en la organización de la vida humana? Spinoza no lo sabía, pero tampoco le importaba. Sabía que estaba trabajando para la eternidad, que su obra trascendería las circunstancias particulares de su tiempo, que su mensaje llegaría a quienes estuvieran preparados para recibirlo, independientemente de cuándo y dónde vivieran. En este momento en que sus ideas llegan hasta ti a través de los siglos, en que su voz susurra sus verdades heréticas a tu oído a través del tiempo y del espacio, él sabía que este encuentro se produciría. Sabía que habría seres humanos capaces de escuchar más allá de las palabras, de ver más allá de las apariencias, de pensar más allá de las convenciones. Y si tú eres uno de esos seres humanos, si estas reflexiones han despertado algo en tu interior, si estas preguntas han encontrado eco en tu alma, entonces comparte esta experiencia con ese amigo o amiga que también se atreve a cuestionar, que también busca más allá de las respuestas fáciles. Que las bendiciones del conocimiento lleguen a su familia, porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica infinitamente. La orden que Dios dio y luego negó había sido en el fondo la orden de no crecer, de no madurar, de no asumir la responsabilidad de la propia existencia. Era la orden de permanecer siempre en la infancia intelectual, siempre dependientes de autoridades externas, siempre necesitados de permisos para pensar, para dudar, para explorar. Pero Spinoza había demostrado que esa orden no venía de Dios, sino de quienes se beneficiaban de la infantilización permanente de la humanidad. Había mostrado que el verdadero Dios, el Dios que es la naturaleza misma, no daba órdenes sino que ofrecía oportunidades, oportunidades de conocimiento, oportunidades de crecimiento, oportunidades de participación consciente en la racionalidad universal.
Y no era precisamente eso lo que estaba sucediendo en ese momento de la historia cuando Spinoza escribía. No estaba la humanidad comenzando a despertar de su largo sueño medieval. No estaban los seres humanos comenzando a usar su razón de manera más sistemática, a cuestionar las autoridades tradicionales, a explorar el mundo con una curiosidad sin precedentes. El Renacimiento, la revolución científica, la Ilustración que se avecinaba. Todo eso no eran accidentes históricos, sino manifestaciones de un despertar profundo, de una maduración necesaria, de un crecimiento inevitable del espíritu humano. Spinoza se sabía parte de ese proceso histórico más amplio. Se sabía instrumento de una transformación que lo trascendía, portavoz de una verdad que no le pertenecía exclusivamente, precursor de una humanidad que apenas comenzaba a vislumbrarse. Su filosofía no era una creación personal, sino una articulación sistemática de intuiciones que flotaban en el aire de su tiempo, una formulación rigurosa de preguntas que muchos se hacían, pero pocos se atrevían a formular, una respuesta coherente a problemas que habían atormentado a la humanidad durante milenios. La verdad que había descubierto era simultáneamente antigua y nueva. Era antigua porque siempre había estado ahí, esperando ser descubierta por mentes suficientemente libres de prejuicios para reconocerla. Era nueva porque nunca antes había sido formulada con tanta claridad, desarrollada con tanto rigor, presentada con tanta coherencia sistemática. Era la verdad eterna expresada en el lenguaje de la modernidad, la sabiduría perenne articulada mediante los conceptos de la nueva filosofía. Pero ¿resistiría esa verdad los embates del tiempo? ¿Sobreviviría a las críticas de los contemporáneos y de las generaciones futuras? ¿Mantendría su poder liberador a través de los siglos venideros? Spinoza confiaba en que sí, pero no porque su sistema fuera perfecto o infalible, sino porque estaba basado en algo más sólido que las opiniones personales o las construcciones arbitrarias. Estaba basado en la estructura misma de la realidad, en las leyes que rigen efectivamente el universo, en la racionalidad que se manifiesta en todos los niveles de la existencia. Esa base sólida garantizaba que su filosofía, aun cuando fuera parcialmente refutada o superada por descubrimientos posteriores, conservaría siempre un núcleo de verdad indestructible. Garantizaba que sus intuiciones fundamentales, aun cuando fueran reformuladas en lenguajes diferentes, mantendrían siempre su capacidad de inspirar y de liberar. Garantizaba que su ejemplo de valentía intelectual, aun cuando su sistema particular fuera abandonado, continuaría alentando a quienes se atrevieran a pensar más allá de las convenciones de su tiempo. Y así, en el silencio de su estudio, rodeado de sus lentes y sus libros, perseguido por las autoridades religiosas y políticas de su época, incomprendido por la mayoría de sus contemporáneos, Spinoza siguió trabajando en su obra con la serenidad de quien sabe que está sembrando semillas para cosechas futuras. Siguió puliendo conceptos con la misma paciencia con que pulía cristales. Siguió refinando argumentos con la misma precisión con que refinaba instrumentos ópticos. Siguió construyendo su sistema filosófico con la misma meticulosidad con que un arquitecto construye una catedral destinada a durar siglos. La orden que Dios había dado y luego negado se desvanecía definitivamente bajo la luz de su análisis. No había habido nunca tal orden, porque no había habido nunca un Dios capaz de darla y negarla. No había habido contradicción divina, porque no había habido nunca nada que pudiera contradecirse de esa manera. Solo había habido la confusión humana, la necesidad humana de crear autoridades externas para evitar la responsabilidad de la autonomía, el miedo humano a la libertad que conduce inevitablemente a la autoesclavización voluntaria. Pero esa confusión, esa necesidad, ese miedo, no eran eternos ni inmutables. Eran productos históricos de ciertas condiciones de ignorancia, de ciertos niveles de desarrollo, de ciertas formas de organización social, y como productos históricos podían ser superados históricamente. La humanidad podía aprender a vivir sin esas muletas, podía desarrollar formas de organización que no requirieran la infantilización sistemática de los individuos, podía crear instituciones que fomentaran la autonomía en lugar de la dependencia. ¿Cuándo llegaría ese momento? ¿Cuándo la humanidad se libraría definitivamente de la necesidad de creer en órdenes contradictorias? ¿Cuándo aprendería a encontrar en la realidad misma toda la trascendencia que necesitaba?
Spinoza no podía saberlo con certeza, pero sabía que ese momento llegaría inevitablemente porque era una consecuencia necesaria del desarrollo de la razón humana. La verdad no puede ser enterrada para siempre. La libertad no puede ser suprimida indefinidamente. La madurez no puede ser postergada eternamente. Y mientras ese momento llegaba, mientras la humanidad completaba su lenta transición de la adolescencia intelectual a la madurez racional, él seguiría ahí, en sus escritos, en sus ideas, en su ejemplo de vida, recordando a quienes tuvieran ojos para ver y oídos para escuchar que otra forma de existencia era posible, que otra forma de espiritualidad era viable, que otra forma de relacionarse con lo absoluto era accesible. La orden que Dios dio y luego negó había sido finalmente desenmascarada, explicada, disuelta. En su lugar quedaba algo infinitamente más valioso, la invitación de la realidad misma a participar conscientemente en su proceso eterno, la oportunidad de encontrar en el conocimiento una forma de amor más profunda que cualquier devoción ciega, la posibilidad de alcanzar, a través de la comprensión, una forma de inmortalidad más auténtica que cualquier supervivencia personal. La verdad había sido liberada de las cadenas que la habían mantenido prisionera durante milenios, y esa liberación, una vez lograda, era irreversible para siempre. En los abismos del pensamiento, donde las verdades establecidas se enfrentan al escrutinio implacable de la razón, Spinoza emergió como la figura más temida y venerada de su época, un hombre que osó aplicar la lógica matemática a los misterios más sagrados de la humanidad. ¿Qué significa para una civilización entera descubrir que sus fundamentos más sólidos son, en realidad, construcciones humanas edificadas sobre la arena movediza de la tradición y el miedo? ¿Por qué la simple aplicación de la razón a los textos sagrados desencadenó una tormenta de indignación que aún resuena en los pasillos del poder religioso 3 siglos después? La orden que Dios dio y luego negó se había convertido en algo más que una contradicción bíblica. Se había transformado en el símbolo de una crisis epistemológica que amenazaba con derrumbar todo el edificio intelectual sobre el cual Occidente había construido su identidad. Cuando Spinoza señaló con precisión quirúrgica que las leyes dietéticas del Levítico contradecían directamente la permisividad universal del Génesis, no estaba simplemente haciendo una observación académica, estaba detonando una bomba intelectual que explotaría en las mentes de todos aquellos que se atrevieran a seguir sus implicaciones hasta sus conclusiones lógicas. ¿Acaso puede existir algo más peligroso para un sistema de poder que la demostración de que sus fundamentos, supuestamente inmutables, son en realidad profundamente contradictorios? El genio herético de Spinoza residía en su capacidad para ver lo que otros habían mirado durante milenios sin percibir realmente. Donde los teólogos tradicionales veían misterios divinos que requerían fe ciega, Spinoza veía patrones humanos que demandaban análisis racional. Donde las autoridades religiosas insistían en la necesidad de intérpretes autorizados, Spinoza demostró que cualquier mente educada podía alcanzar comprensiones más profundas y coherentes aplicando simplemente los métodos ordinarios de la investigación crítica. ¿No es extraordinario que algo tan simple como la aplicación consistente de la lógica pudiera resultar tan revolucionario y amenazante? La batalla entre fe y razón que Spinoza personificó no era meramente un debate intelectual abstracto, sino una guerra por el alma misma de la civilización occidental. En un rincón se encontraban las fuerzas de la tradición, armadas con la autoridad de siglos, el peso de las instituciones establecidas y el poder psicológico del miedo a la incertidumbre. En el otro rincón se alzaba un hombre solitario con nada más que su inteligencia, su coraje intelectual y su convicción inquebrantable de que la verdad, cualquiera que fuera, era siempre preferible a la más consoladora de las mentiras. ¿Qué dice sobre la naturaleza humana el hecho de que este combate desigual haya resultado en la victoria parcial pero definitiva del pensamiento libre? El análisis que Spinoza hizo de la contradicción sobre las órdenes divinas reveló algo que las autoridades religiosas encontraron absolutamente intolerable, que sus métodos de interpretación no solo eran innecesariamente complejos, sino activamente engañosos. Donde ellos construían elaborados sistemas de armonización forzada
para ocultar las inconsistencias textuales, Spinoza simplemente las señalaba y extraía de ellas conclusiones sobre la naturaleza humana de los textos sagrados. ¿Por qué la simplicidad de la honestidad intelectual resultó tan amenazante para sistemas que se habían vuelto expertos en la complejidad del autoengaño? La figura de Spinoza como hereje lúcido emerge con particular claridad cuando consideramos el contexto histórico en el que desarrolló su pensamiento. El siglo XVII era una época de transición violenta, donde las guerras religiosas habían devastado Europa, donde las nuevas ciencias estaban desafiando las concepciones tradicionales del cosmos y donde el comercio global estaba creando encuentros sin precedentes entre diferentes sistemas de creencias. En este caldero de transformación cultural, Spinoza no eligió refugiarse en ninguna de las ortodoxias disponibles, sino que se atrevió a forjar un camino completamente nuevo. ¿Qué tipo de valentía interior se requiere para rechazar todas las certezas establecidas y aventurarse en territorio intelectual completamente inexplorado? La excomunión que sufrió Spinoza no fue simplemente un castigo por herejía, sino un intento desesperado de las autoridades religiosas de contener una forma de pensamiento que amenazaba con expandirse como un virus intelectual, infectando a todos aquellos que entraran en contacto con él. Porque lo que Spinoza había demostrado no era simplemente que tal o cual texto bíblico contenía contradicciones, sino que el método mismo de la investigación racional podía aplicarse productivamente a cualquier dominio del conocimiento, sin importar cuán sagrado fuera considerado por la tradición. ¿Qué queda de la autoridad especial de los intérpretes religiosos cuando se demuestra que sus conclusiones no resisten el escrutinio de la lógica básica? El conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó reveló una tensión fundamental que existe en el corazón mismo de la experiencia humana. La tensión entre nuestra necesidad psicológica de certezas absolutas y nuestra capacidad intelectual de reconocer que todo conocimiento humano es provisional y falible. ¿Es posible construir una vida significativa y una sociedad funcional sobre la base del reconocimiento honesto de nuestras limitaciones cognitivas? ¿O necesitamos inevitablemente refugiarnos en ilusiones de certeza absoluta? La respuesta de Spinoza a esta pregunta fue tan radical como todo el resto de su pensamiento. No solo es posible vivir en la verdad reconocida como provisional, sino que es la única forma auténticamente humana de existir. Su análisis de las contradicciones bíblicas no tenía como objetivo destruir la posibilidad de una vida espiritual rica y significativa, sino liberarla de las supersticiones y manipulaciones que la habían corrompido durante siglos. ¿No es más reverente hacia lo verdaderamente sagrado reconocer que se manifiesta a través de la búsqueda humana de comprensión y significado, que pretender que se revela únicamente a través de textos infalibles dictados a receptores pasivos? La lucidez herética de Spinoza se manifestó particularmente en su capacidad para ver más allá de las disputas sectarias específicas de su época y reconocer los patrones universales que subyacen a todos los sistemas de creencias dogmáticas. Su crítica de las contradicciones bíblicas no era específicamente anticristiana o antijudía, sino antidogmática, en el sentido más amplio del término. ¿Qué aspectos de nuestros propios sistemas de creencias contemporáneos no resistirían el tipo de análisis crítico que Spinoza aplicó a los textos de su época? El método spinociano de análisis textual se basaba en principios que hoy consideramos fundamentales para cualquier investigación seria. Examinar las fuentes primarias, considerar el contexto histórico, analizar las inconsistencias internas y llegar a conclusiones basadas en la evidencia disponible, no en los prejuicios o deseos del investigador. ¿Por qué estos principios, que aplicamos rutinariamente a cualquier otro campo del conocimiento, fueron considerados sacrílegos cuando se dirigieron hacia los textos religiosos? La respuesta nos conduce a una comprensión más profunda sobre la naturaleza del poder religioso y su dependencia estructural de la prohibición del pensamiento crítico. Porque lo que las autoridades religiosas comprendieron instintivamente, aunque quizás no lo articularan explícitamente, es que su autoridad no se basaba en la superioridad de sus métodos de interpretación o en la profundidad de sus comprensiones, sino en la aceptación generalizada de que ciertos dominios del conocimiento
debían permanecer cerrados al escrutinio racional. ¿Qué tipo de verdad es esa que no puede soportar ser examinada con las mismas herramientas intelectuales que utilizamos para comprender cualquier otro aspecto de la realidad? Spinoza comprendió que la contradicción sobre las leyes dietéticas no era un defecto accidental de los textos bíblicos que debía ser ocultado o explicado mediante artificiosos malabarismos hermenéuticos, sino una característica inevitable de cualquier corpus textual que haya sido compilado, editado y reinterpretado a lo largo de siglos por diferentes autores, con diferentes agendas, en diferentes contextos históricos. ¿No es más honesto y, en última instancia, más respetuoso hacia estos textos reconocer su naturaleza históricamente condicionada que mantener la ficción de que son productos de una sola mente divina inmutable? La batalla intelectual que Spinoza libró contra las ortodoxias de su tiempo no era simplemente una disputa sobre métodos de interpretación textual, sino un conflicto fundamental sobre la naturaleza misma de la autoridad epistemológica. ¿Quién tiene el derecho de determinar qué cuenta como conocimiento válido? Las instituciones que derivan su autoridad de la tradición y la supuesta revelación, o la razón humana operando libremente según sus propios criterios internos de coherencia y evidencia? La posición de Spinoza en este conflicto era clara e inquebrantable. Ninguna autoridad externa, por más antigua, prestigiosa o supuestamente sagrada que sea, tiene el derecho de imponer sus conclusiones a la razón humana sin someterse al escrutinio de ésta. ¿No es esta una posición más auténticamente religiosa que la que exige la suspensión del juicio crítico, precisamente cuando se trata de las cuestiones que más profundamente afectan nuestras vidas? El análisis spinoziano reveló que las contradicciones en los textos sagrados no eran anomalías embarazosas que debían ser explicadas, sino ventanas hacia la comprensión de cómo los seres humanos han construido sus sistemas de significado a lo largo de la historia. ¿No es más valioso comprender estos textos como testimonios de la búsqueda humana de comprensión y orden que pretender que son dictados divinos que deben ser aceptados sin cuestionamiento? La figura de Spinoza como hereje lúcido adquiere su pleno significado cuando comprendemos que su herejía no consistía en negar la existencia de lo sagrado, sino en insistir en que lo verdaderamente sagrado no puede ser amenazado por la investigación honesta. Su excomunión no fue el castigo por haber blasfemado contra Dios, sino por haber demostrado que los supuestos guardianes de la palabra divina no tenían autoridad especial para interpretarla. ¿Qué dice sobre la naturaleza de las instituciones religiosas el hecho de que percibieran la aplicación de la razón a los textos sagrados como una amenaza existencial? El conflicto entre fe y razón que Spinoza personificó continúa manifestándose en nuestro tiempo, bajo nuevas formas, pero con la misma intensidad fundamental. ¿Estamos dispuestos a aplicar a nuestras propias creencias más arraigadas el mismo tipo de escrutinio crítico que Spinoza aplicó a los textos de su época? ¿Tenemos el coraje de seguir las implicaciones de nuestro análisis hasta donde nos lleven, sin importar cuán incómodas resulten para nuestras certezas establecidas? La lucidez herética de Spinoza no consistía en su capacidad para destruir las creencias tradicionales, sino en su habilidad para mostrar cómo estas creencias podían ser purificadas y elevadas mediante el proceso de investigación crítica. ¿No es más reverente hacia la verdad buscarla honestamente, sin restricciones previas, que aceptar pasivamente las versiones de la verdad que nos han sido transmitidas por autoridades que se niegan a someterse ellas mismas al escrutinio de la razón? La orden que Dios dio y luego negó se convierte así en un símbolo de todas las contradicciones, todos los dogmas incuestionables, todas las autoridades falsas que impiden a la humanidad alcanzar su potencial pleno como especie pensante. ¿Cuántas órdenes similares continúan operando en nuestras sociedades, en nuestras instituciones, en nuestras propias mentes, impidiendo que veamos con claridad y actuemos con sabiduría? El legado de Spinoza como hereje lúcido nos desafía a imaginar formas de espiritualidad y organización social que no dependan de la prohibición del pensamiento crítico, sino que encuentren en el ejercicio libre de la razón su principio organizador más fundamental. ¿No sería esta una síntesis más madura y prometedora que cualquiera de los extremos tradicionalmente opuestos entre fe ciega y escepticismo destructor?
La batalla entre fe y razón que Spinoza libró no ha terminado. Cada generación debe decidir por sí misma si heredará la tradición de pensamiento libre que él ayudó a establecer, o si preferirá refugiarse en las formas de autoridad externa que él ayudó a desenmascarar. ¿Qué tipo de legado queremos dejar a las generaciones futuras? ¿El de una especie que tuvo el coraje de buscar la verdad sin restricciones, o el de una especie que se refugió en ilusiones reconfortantes hasta que éstas la condujeron a su ruina? La lucidez herética de Spinoza permanece como una invitación permanente al crecimiento intelectual y espiritual de la humanidad. ¿Aceptaremos esta invitación o continuaremos prefiriendo la comodidad de las certezas incuestionables a la aventura emocionante pero exigente del pensamiento libre? En el crepúsculo de las certezas milenarias, cuando las sombras de la duda se extienden sobre los templos de la fe dogmática, emerge la verdad final que Spinoza había vislumbrado con la claridad profética de quien ha atravesado el desierto de la razón hasta llegar a sus oasis más secretos. ¿Qué sucede cuando una civilización entera debe confrontar la realidad de que sus fundamentos más sagrados no son lo que pretendían ser? ¿Estamos preparados para el momento en que la humanidad debe elegir definitivamente entre la comodidad de las ilusiones y la responsabilidad de la verdad? La orden que Dios dio y luego negó ha alcanzado ahora su significado pleno, revelándose no como una simple contradicción textual, sino como la clave maestra que abre todas las puertas cerradas del pensamiento humano. En este momento culminante de comprensión, cuando todas las piezas del rompecabezas spinoziano encajan en su lugar definitivo, nos encontramos cara a cara con una verdad tan luminosa como aterradora, que la libertad de pensamiento no es un lujo intelectual, sino la condición indispensable para la supervivencia y el florecimiento de nuestra especie. ¿Tenemos el coraje de mirar directamente a esta verdad, sin pestañear, sin buscar refugio en las sombras reconfortantes del autoengaño? El análisis que Spinoza hizo de las contradicciones bíblicas se revela ahora como algo infinitamente más profundo que un ejercicio de crítica textual. Fue la primera expedición exitosa al territorio inexplorado de la libertad intelectual absoluta, el primer mapa confiable de una región del pensamiento donde ningún ser humano había osado aventurarse anteriormente. ¿Qué vio Spinoza en esas alturas del pensamiento libre que lo llenó de una serenidad tan inquebrantable que pudo soportar la excomunión, el ostracismo y el intento sistemático de borrar su obra de la memoria histórica? La visión spinoziana alcanza aquí su clímax revelador, que la verdad no es una posesión que pueda ser monopolizada por ninguna institución, ninguna tradición, ninguna autoridad externa, sino una luz que brilla con igual intensidad en cualquier mente que tenga el coraje de abrirse a ella sin condiciones previas. La contradicción sobre las leyes dietéticas se convierte así en el símbolo supremo de la mayoría de edad intelectual de la humanidad. El momento en que nuestra especie descubre que no necesita tutores para acceder a la comprensión más profunda de la realidad. ¿Estamos listos para asumir las responsabilidades y las oportunidades que conlleva esta mayoría de edad? En este momento supremo de lucidez filosófica, Spinoza nos confronta con la paradoja fundamental de la condición humana, que nuestro mayor peligro y nuestra mayor oportunidad provienen de la misma fuente, nuestra capacidad de pensamiento libre. ¿Seremos capaces de usar esta capacidad para construir formas de civilización más sabias y más humanas, o la utilizaremos para crear nuevas formas de opresión y autoengaño más sofisticadas que las anteriores? El análisis de las contradicciones sagradas no nos ofrece garantías, solo nos muestra la naturaleza real de la elección que debemos hacer. La orden que Dios dio y luego negó resuena ahora con el poder de una revelación final, que toda autoridad que se niega a someterse al escrutinio de la razón es por esa misma negativa una autoridad falsa. ¿Qué tipo de verdad auténtica tendría que temer la investigación honesta? ¿Qué clase de divinidad genuina sentiría amenazada su dignidad por el ejercicio de las capacidades racionales que supuestamente ella misma nos otorgó? El clímax del pensamiento spinoziano nos conduce a la comprensión de que la verdadera reverencia hacia lo sagrado no consiste en suspender nuestro juicio crítico, sino en aplicarlo con la mayor rigurosidad posible,
Pero Spinoza nos lleva aún más lejos en esta ascensión final hacia la cumbre del pensamiento libre. Su análisis revela que la batalla entre fe y razón ha sido, desde el principio, una batalla mal planteada, basada en una falsa dicotomía que ha impedido a la humanidad alcanzar síntesis más maduras y fructíferas. No es posible que exista una forma de espiritualidad que no solo sea compatible con el pensamiento crítico, sino que encuentre en él su expresión más auténtica. No podría ser que la verdadera fe comience precisamente donde terminan las certezas dogmáticas. La visión spinoziana nos ofrece una perspectiva radicalmente nueva sobre la naturaleza de lo sagrado, no como algo que existe en oposición a la razón, sino como aquello que se revela más plenamente cuando la razón opera con completa libertad. La contradicción sobre las leyes dietéticas, vista desde esta altura de comprensión, no es un problema que debilita la dimensión sagrada de los textos bíblicos, sino una oportunidad para descubrir formas más auténticas de sacralidad. No es más reverente hacia la verdadera naturaleza de lo divino reconocer que se manifiesta a través de la búsqueda humana de comprensión que pretender que se revela únicamente a través de dictados incuestionables. En este momento culminante de la reflexión filosófica, emerge con claridad cristalina la comprensión de que el legado más profundo de Spinoza no reside en ninguna de sus conclusiones específicas sobre tal o cual contradicción textual, sino en su demostración de que la mente humana, cuando opera con libertad y rigor, es capaz de alcanzar comprensiones que trascienden cualquier autoridad externa. ¿Qué significa esto para el futuro de nuestra especie? Estamos preparados para construir civilizaciones basadas en este reconocimiento de la dignidad y la capacidad del pensamiento humano libre. La orden que Dios dio y luego negó se alza ahora como un monumento a la posibilidad de trascendencia humana, no a través de la sumisión a autoridades externas, sino mediante el ejercicio valiente y responsable de nuestras propias capacidades más distintivamente humanas. ¿No es esta una forma más elevada de religiosidad que cualquiera de las que se basan en la aceptación pasiva de dogmas incuestionables? ¿No es más auténticamente humano construir nuestras vidas sobre fundamentos que hemos examinado críticamente y elegido conscientemente? El clímax filosófico al que nos conduce el análisis spinoziano revela que la verdad no puede ser enterrada para siempre, no porque exista alguna garantía metafísica de su eventual triunfo, sino porque la naturaleza misma de la conciencia humana la impulsa inevitablemente hacia la búsqueda de comprensión y coherencia. ¿No es extraordinario que seamos una especie capaz de cuestionar incluso nuestras propias creencias más arraigadas? ¿No es este impulso hacia la autocrítica y el crecimiento intelectual uno de los aspectos más notables y esperanzadores de la condición humana? Pero Spinoza no se contentó con señalar las posibilidades de trascendencia individual a través del pensamiento libre. Su visión más radical consistió en imaginar formas de organización social que fueran compatibles con, y que de hecho fomentaran, el ejercicio pleno de las capacidades racionales de todos sus miembros. ¿Qué tipo de sociedad sería esa, en la que ninguna autoridad pudiera reclamar el derecho de imponer sus conclusiones sin someterlas al escrutinio público de la razón? ¿No sería esta una forma más auténtica de democracia que cualquiera de las que hemos conocido hasta ahora? La contradicción sobre las leyes dietéticas se convierte así en el símbolo de una posibilidad histórica sin precedentes. La emergencia de una forma de civilización basada no en la obediencia a autoridades externas, sino en la colaboración libre entre inteligencias que se reconocen mutuamente como capaces de contribuir a la comprensión colectiva de la realidad. ¿Estamos preparados para las responsabilidades y las oportunidades que conllevaría semejante transformación civilizacional? En este momento supremo de comprensión, emerge la verdad final que Spinoza había vislumbrado, que la mayor amenaza para el futuro de la humanidad no proviene de ningún enemigo externo, sino de nuestra propia tendencia a refugiarnos en formas infantiles de autoridad cuando enfrentamos la complejidad y la incertidumbre inevitable de la existencia adulta. Tenemos la madurez emocional e intelectual necesaria para construir nuestras vidas y nuestras sociedades sobre el reconocimiento honesto de nuestras limitaciones en lugar de sobre la pretensión de poseer certezas absolutas. La orden que Dios dio y luego negó
nos confronta finalmente con la elección más fundamental que puede hacer cualquier ser consciente. ¿Elegiremos la verdad con toda su complejidad y sus exigencias, o preferiremos la comodidad de las ilusiones con toda su aparente simplicidad y seguridad? ¿Tenemos el coraje de ser verdaderamente humanos, con todas las incertidumbres y responsabilidades que eso implica? El análisis spinoziano alcanza aquí su culminación más profunda, la comprensión de que esta elección no es simplemente una cuestión de preferencia personal o temperamento intelectual, sino una decisión moral de las más profundas consecuencias. Porque una civilización que elige la ilusión sobre la verdad, que prefiere la comodidad de las certezas falsas a la aventura de la investigación honesta, es una civilización que ha elegido el camino de la degeneración y la eventual autodestrucción. ¿Qué tipo de legado queremos dejar a las generaciones futuras? La visión final de Spinoza nos revela que la verdad no puede ser enterrada para siempre, no porque exista alguna garantía sobrenatural de su triunfo, sino porque es la única base sólida sobre la cual puede construirse cualquier forma auténtica de florecimiento humano. Las ilusiones pueden proporcionar confort temporal, pero solo la verdad puede sustentar el crecimiento genuino y duradero. ¿No es esta una comprensión lo suficientemente valiosa como para justificar el coraje requerido para abrazarla completamente? En las profundidades de esta reflexión final, donde se encuentran la filosofía más rigurosa y la espiritualidad más auténtica, emerge una comprensión que trasciende todas las categorías tradicionales, que la búsqueda honesta de la verdad no es la enemiga de lo sagrado, sino su expresión más pura. No es más reverente hacia el misterio último de la existencia reconocer que trasciende nuestras capacidades de comprensión completa que pretender poseer formulaciones definitivas que lo capturen en su totalidad. La orden que Dios dio y luego negó se alza finalmente como un símbolo de la dignidad indestructible del pensamiento humano libre. Ninguna autoridad externa, por más antigua, prestigiosa o supuestamente sagrada que sea, tiene el derecho de imponer límites a la investigación honesta de la realidad. ¿No es este reconocimiento de la autonomía intelectual la base más sólida sobre la cual puede construirse cualquier forma auténtica de respeto hacia la dignidad humana? El clímax del pensamiento spinoziano nos conduce a una última comprensión tan simple como revolucionaria, que el futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad de aprender a vivir en la verdad, reconocida como provisional y perfectible, en lugar de en ilusiones de certeza absoluta. Tenemos la madurez necesaria para hacer esta transición sin perder el sentido de significado y propósito que hace que la vida valga la pena ser vivida. La respuesta a esta pregunta determinará no solo el destino de nuestra especie, sino la naturaleza misma de la contribución que podamos hacer al cosmos del cual formamos parte. Spinoza nos mostró el camino, pero cada generación debe recorrerlo por sí misma, enfrentando sus propias contradicciones, desenmascarando sus propias ilusiones y eligiendo una y otra vez entre la comodidad del autoengaño y la responsabilidad de la verdad. En el silencio que sigue a estas reflexiones finales, en el espacio sagrado que se abre entre la pregunta última y nuestra respuesta personal, reside la oportunidad más preciosa que puede ofrecerse a cualquier ser consciente, la oportunidad de elegir conscientemente quién queremos ser. La orden que Dios dio y luego negó sigue esperando nuestra respuesta, no como creyentes o incrédulos, sino como seres humanos capaces de pensamiento, responsables de nuestras elecciones y herederos de una tradición intelectual que nos ha dado las herramientas necesarias para construir un futuro más sabio y más libre que cualquier pasado que hayamos conocido. La verdad no puede ser enterrada para siempre. En cada mente que se abre a la investigación honesta, en cada corazón que tiene el coraje de cuestionar sus propias certezas más arraigadas, en cada espíritu que elige la aventura del crecimiento sobre la seguridad del estancamiento, la verdad encuentra su resurrección. ¿Seremos parte de esa resurrección continua, o preferiremos seguir siendo guardianes de sepulcros intelectuales que contienen solo los huesos secos de comprensiones que una vez estuvieron vivas? El legado final de Spinoza nos desafía a imaginar y construir formas de existencia individual y colectiva que honren simultáneamente nuestra finitud y nuestras posibilidades de trascendencia, nuestras limitaciones
y nuestro potencial de crecimiento, nuestra necesidad de significado y nuestra capacidad de crearlo a través del ejercicio libre y responsable de nuestras facultades más distintivamente humanas. La orden que Dios dio y luego negó permanece como un monumento eterno a la posibilidad de que la humanidad trascienda sus limitaciones actuales, no mediante la huida hacia ilusiones consoladoras, sino mediante el abrazo valiente de la realidad en toda su complejidad, ambigüedad y magnificencia. ¿Aceptaremos esta invitación final al crecimiento? ¿O continuaremos refugiándonos en las formas infantiles de comprensión que han caracterizado a nuestra especie durante la mayor parte de su historia? La elección es nuestra. La verdad espera.